Muy buenos días, qué gusto que estén con nosotros. Estamos en la cabina de radio de la Coordinación de Comunicación Social. Por supuesto, estamos de regreso en esta sección titulada Usted y el Derecho, a cargo del doctor Rafael Rodríguez, que está aquí con nosotros. Doctor, qué bueno, qué gusto saludarlo. Sí, buenos días a todos y a todas. Es un gusto volver a estar con ustedes. Tuvimos algunas cuestiones que no es una cuestión que no nos fuimos porque quisimos, sino por necesidades propias, pero ya estamos aquí, que es lo más importante, y nos da mucho gusto saludarlos y poder estar con ustedes en su casa, en su auto, donde estén. Es siempre un placer poder compartir con ustedes algo que tiene que ver con el derecho. Y bueno, doctor, también a quienes nos siguen en las diferentes plataformas de la universidad, por el canal de TV UAS y, como ya decía, ¿verdad?, quien nos está escuchando en los diferentes espacios. Hoy el tema, el derecho de las personas LGBTQ+. Fíjese que es un tema, pues como todos los temas, ¿no?, tienen mucho impacto social. Todos los meses, o más bien siempre que venimos a un programa, estamos celebrando algo, celebrando algo. Yo hubiera querido, casi nadie habla de los derechos de los papás. Yo hubiera querido hablar de los derechos de los papás porque también fue Día del Padre, ¿no? De los papás, pues, ya ve hasta, las mamás, pues además son las reinas del hogar y son las reinas de todo el centro y fuera y de todos lados, las mamás, nuestras mamás, pero dije, vamos a hacer un programa de los derechos de los papás. Algún día lo vamos a hacer. Espero que sea el otro año. Pronto. Pronto. No, a lo mejor la próxima semana hablamos de los derechos de los papás. Pero hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver, desde luego, con porque se conmemora en el mes de junio, el mes del orgullo. Justamente se llama el mes del orgullo. A mí me ha tocado ver grandes manifestaciones para hacer visible esta forma de convivencia. Y bueno, hoy quisimos tocar, porque es el mes de junio justamente, el mes se le llama el mes del orgullo. En algunos se hacen manifestaciones del orgullo gay, otros les llaman de otra manera, pero es el mes del orgullo. Es un periodo, esto del mes del orgullo es una especie de una forma de hacer visibles los derechos que tienen las personas que comparten la comunidad que por cierto es muy amplia, es una comunidad muy amplia y que bueno, tiene muchas cosas, ¿no? Uno se pregunta, yo también me preguntaba, oye, ¿qué significan todas esas letras? Claro. Todas esas letras, usted no se ha preguntado qué significan todas esas letras. Yo cuando los veía, la L, la G, la B, la T, la Q, dije, ¿qué significará? Y luego además tenía un signo y más. Entonces, pues lo primero que uno, además, bueno, pues yo soy abogado, conozco las reglas generalmente, las reglas más comunes, y bueno, pues esto que parece el orgullo LGTBQ y algunos le llaman, tiene que ver, desde luego, porque hay que decirlo, ¿no? Como son, pues ya hoy las cosas son diferentes, se tratan las cosas diferentes. Se trata de hacer visibles, de darle a una exigencia de igualdad. Pero fíjese que no es una igualdad jurídica, sino una igualdad real, sustantiva. Cuando yo me refiero a la igualdad real, me refiero a la igualdad sustantiva, la igualdad que realmente es la que da, porque ese es un problema más que jurídico, es un problema, déjeme decírselo, es un problema más social, incluso de moralidad para algunos, ¿no? Claro. Entonces, no es tan sencillo hablar de las lesbianas, de los gays, de los bisexuales, de los transexuales, de los queer, o sea, no es fácil. Y aunque se diga lo que se diga, y aunque se crea que tenemos una sociedad que pudiera entender las cosas, eso no es tan cierto. Y no es tan cierto con algunas comunidades, ¿no? Con algunas, o sea, es un problema que tiene un impacto social difícil a veces. Y aunque digan lo que digan, es una comunidad que se ha ido siendo discriminada. O sea, pues hay la discriminación, o sea, no, aunque uno quisiera decir lo contrario, no puede ser, o sea, no en todos lados, por supuesto, sí. pero cada día se hace más visible, o sea, lo que quiero decir que este mes del orgullo no es un mes, no es una celebración trivial,
¿Qué se pretende con este mes del orgullo? Pues se pretende hacer visible, hacer reflexiones, exigencias que tienen que ver con la igualdad de las personas. Entonces es algo muy importante, hay un derecho muy importante. A partir de, aquí en México no hace tanto, pero solamente le comento, en el caso de Alemania, desde 1919 en la Constitución de Alemania se introdujo un derecho, que es un derecho ahora que ha estado en boga y que estuvo mucho tiempo en boga a partir de los matrimonios igualitarios, de los divorcios incausados. Se llama el derecho a la libre personalidad de las personas, a la libre, a la autonomía personal, a la libre personalidad, que tiene que ver a lo que usted desee, lo que usted quiera hacer. Entonces, no crea que es tan sencillo. No crea que ha sido tan fácil. Hay un derecho a la intimidad. Y aunque uno dijera que todos los derechos, aunque son progresivos, y no, hay unos que subsumen a otro de real. Si alguien dijera que es más importante el derecho a la vida o el derecho a la libertad, alguien diría el derecho a la vida. Pero hay alguien que pudiera decir todo lo contrario. Alguien pudiera decir ni el derecho a la vida ni el derecho a la libertad. Lo más importante es la dignidad de las personas. Entonces, vea cómo juego con esas palabras para decirle, no es tan importante la vida, no es tan importante la libertad, lo más importante de las personas es su dignidad. Y entonces eso, desde el punto de vista, estoy hablando de cómo se discute, de cómo se debate. Hablar de las lesbianas, de los gays, de los bisexuales, de los transexuales, de los queer, no es tan fácil. Y no ha sido tan fácil. ¿Y qué es lo que se busca entonces en este mes, que es el mes del orgullo? Pues se busca justamente hacer visibles los derechos que se tienen para vivir en un mundo de igualdad sustantiva, de igualdad real, no de una igualdad formal. Cuando hablo de la igualdad formal es la igualdad que está en la ley, y ante la ley todos somos iguales, y ante la ley no existe discriminación, pero en la realidad, esa es de la que yo hablo, es muy distinto, Dígase lo que se diga, siguen siendo discriminados. Doctor, si me permite, la sesión pasada, el episodio pasado, doctor, hablábamos sobre la religión y cómo todavía hoy en día usted dio cifras de cómo había gente que se le hacía a un lado o que tenían hasta problemas o de no permitirle la entrada a ciertos lugares dependiendo de hasta la religión que eran. Sí. A esto voy. Este tema, este derecho, el tema de hoy, doctor, que lo encausa más a una cuestión social, que queremos creer que aquí todos somos iguales, incluso ha tocado el concepto de la inclusión y se genera mucha polémica, ¿sí? Creemos que todos somos iguales, todos somos tratados iguales, pero ¿qué tan visibles llegan a ser estos derechos? Y decimos, no, tú allá y yo acá, mi respeto, tu respeto. Pero me intriga mucho cuando usted dice, hay que verlo desde este concepto social, sí, que realmente parece que estamos años muy atrás. Déjeme hablar de algo de antecedentes. Ya ve que a mí me gusta siempre hacer historia. Siempre hay que buscar cuál es el origen de las cosas o cómo se empiezan a dar las cosas, sobre todo porque estamos hablando de los derechos de las personas LGTBQ y más, ¿verdad? Entonces, déjeme comentarle que una de las cosas más importantes, estos movimientos del LGTB, teníamos hasta la T nada más, no había todavía lo demás. Sí. Por eso todavía, fíjese, por eso pareciera que no tiene importancia, que una cosa tan simple, ese tiene un más todavía, y lo que resulte. Claro. Para mucha gente esto pudiera ser trivial, incluso hasta molesto, porque hay gente que se molesta hasta de lo que uno habla, pero estas son cosas reales. El legislador, ¿qué tiene que hacer el legislador? El legislador no solamente puede regular la conducta de los más, debe regular también la conducta de los menos, porque esa es justamente la finalidad del legislador. Y entonces hay que tomarse y hay que regular conductas. Déjeme decirle que estos movimientos de esta comunidad, se empiezan a dar a finales del siglo XX y al siglo XIX y a principios del siglo XX. Hay un movimiento muy famoso en Estados Unidos. Déjeme decirle que hay un movimiento en Estados Unidos, la revuelta de Stonewall. Esta revuelta de Stonewall
que fue en un bar. Fíjese cómo empezaron a darse las cosas, porque la gente ve, ¿y cómo surgió eso? ¿Y cómo se empiezan a dar las cosas? Y bueno, pues justamente hay una revuelta, hay una, de lo que llamamos aquí redadas, de las redadas, de que llévenselos a todos a ver qué están haciendo. Bueno, pues en un bar de gays, en un bar de Nueva York, en un barrio de Nueva York, ahí ve un bar que se llamaba Stonewall, hicieron una redada, fíjese que es algo muy curioso, hicieron una redada para ver quién estaba vestido de mujer, hombres vestidos de mujeres, para quién era travesti, el transvestismo, o sea, se luchaba contra eso. Entonces dijeron, vamos a ver cuántos andan aquí vestidos de mujer, nos los llevamos. Y esa famosísima redada, estoy haciendo, no que no haya existido esto, no estoy diciendo que no había homosexuales, lesbianas, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que en la época de los 70s, para ser claro, este movimiento se hace en junio de 1969, y a partir de los 70s empiezan las manifestaciones del orgullo. Algunos, como en España, que a mí me ha tocado vivirlos, que a mí me ha tocado ver, se hace desde la Puerta de Alcalá hasta la Plaza España el orgullo gay. Entonces ahí va la gente, ¿no? Entonces lo comento esto porque esto lo hemos vivido nosotros de algunas cuestiones. A mí me ha tocado ver muchas manifestaciones, enormes manifestaciones, en Nueva York, en Alemania, quizás España, han estado estos movimientos mucho, pero ahí nacen, y significaba, pues, son los movimientos que empiezan a hablar de la liberación homosexual. Estoy hablando de la liberación homosexual moderna, de eso estoy hablando, no estoy hablando de otra cosa. Entonces, los primeros movimientos que se empiezan a dar de los homosexuales es justamente ¿qué es lo que se buscaba? ¿Qué es lo que y no se buscaba, y se sigue buscando? Lo que se sigue buscando es la aceptación social. Por eso le digo que es un problema, no es un problema estrictamente jurídico, tampoco político, es un problema de aceptación social. Y entonces este problema de la homosexualidad, no crea que está... Fíjese que uno cuando empieza a leer, a buscar, para poder platicarles algo a ustedes, se encuentra con muchas cosas. Incluso, déjeme decirle, pues tengo que decirlo, claro, total, si me corren, pues no le hace. Pero mire, por ejemplo, los masones no aceptan los homosexuales. Y eso no quiere decir que no haya, con todo respeto lo digo. Sí, claro. ¿Ya? Pero, y así hay reglas en algunos lugares, los militares en algunas cuestiones tampoco aceptaban, no sé ahora, pues han modificado reglas y todo, pero tampoco homosexuales. Y es un gran, y no que no los haya, insisto, estoy diciendo de una realidad, y a veces son discriminados, aunque se diga lo que se diga, son discriminados. Entonces, este primer movimiento, la primera mitad del siglo XX, pues eso buscaba la aceptación social, más que una cuestión de carácter jurídico. Este movimiento del que estoy hablando se ve afectado por lo que viene la Segunda Guerra Mundial, viene lo que es el fascismo, pero son las semillas más importantes para empezar a hablar de los movimientos de lo que hoy se celebra en este mes de junio, del orgullo. En algunos lugares le tienen más específica, del orgullo gay, ¿no? Pero ya dije, no son gays nada más, son lesbianas, son transensuales, son queer, entonces, y más. Entonces, hablar de esto es un movimiento, y yo creo que este movimiento que empieza con la liberación en la época moderna de 1969 en este bar de Nueva York, son puntos de reflexión, son puntos de partida que empezaron a ver y a tratar de conglomerar, y a partir de los años 70 ya empezó a haber manifestaciones de las que estamos hablando, en todo el mundo, casi todo el mundo, no voy a decir que en todo el mundo, pero casi todo el mundo hay manifestaciones de esta naturaleza. Y doctor, hablamos de que comenzó, bueno, a ver si no falla la memoria, con un día, y ahora estamos hablando que es el mes. Sí, o sea, fíjese que, por ejemplo, en el caso de México, porque eso ya lo dije que empieza con la redada del famosísimo bar de Stonewall. En México, a partir de 1971, se hizo un movimiento que se llamó, impulsando sobre todo la visibilidad de los derechos humanos. Este movimiento fue el primer movimiento que trató de constituirse como una cuestión que tiene que ver para la defensa y hacer visibles esta comunidad. Y
Estoy hablando de los 70s, en 1970 en México se hizo, el frente, se llamaba Frente de Liberación Homosexual, así se llamaba, Frente de Liberación Homosexual, FLH. Y estoy hablando de cuántos años, 70, 80, 90, de 50 años, de eso estoy hablando de hace 50 años. Este movimiento, una de las cosas más importantes que trató, estoy hablando de la primera organización formal, de eso estoy hablando, de la primera organización formal en defensa de los derechos de los homosexuales en el caso de México. Pero este movimiento, después vinieron las marchas de los orgullos en todos lados, empezó en Barcelona en el 77, en Nueva York, y vinieron las marchas en todos lados que conocemos. Pero la finalidad de todo, el problema más difícil es la aceptación social. Ya no la aceptación jurídica, incluso ya ni la política. Hoy se sigue luchando por hacer visibles y hacerlos tener un grado de igualdad sustantiva, y cuando digo sustantiva estoy diciendo un grado de igualdad real, ¿verdad?, en la sociedad, que no es fácil. Y que justamente, bueno, la moralidad, mire, se pueden decir muchas cosas, la verdad cuando uno agarra un tema se va recordando en otros temas, pero por ejemplo, la iglesia está complicada, y cuando digo la iglesia no digo la iglesia católica, digo las iglesias, claro. digo las confesiones religiosas, de eso estoy hablando. O sea, no digo nomás que uno parece que cuando habla en el caso de México, por su preponderancia que tiene que ver con el catolicismo, parece que uno se refiere a la iglesia católica, pero no es así. O sea, las confesiones religiosas están medio complicadas, aunque tengan... No le voy a decir. Bueno, sí lo voy a decir, aunque tengan mucha cola que les pisen, ¿verdad? Algunas confesiones religiosas, pues al cabo es público y notorio y todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Son muy, muy, ¿cómo le diré? Para no, pues, muy, ¿cómo lo decir? Pues son, delicadas, ¿no? Son muy delicadas. Entonces, pues no debería de serlo. Yo creo que lo que tiene que hacerse es regular conductas. Hay gente que, pues yo tengo muchos amigos, familia, yo no me espanto de nada, pues, los derechos de la gente tiene derecho a la intimidad, es un derecho fundamental, es un derecho extraordinario y que puede hacerlo, pues no puede uno asustarse de nada. Aquí el problema es cómo en la realidad se puede convivir. Porque una cosa es el discurso siempre es bonito, ¿no? Vea, pues, incluso nuestra universidad ha celebrado convenios con derechos humanos para proteger esta clase de derechos. O sea, se han hecho cosas importantes. Las comisiones estatales y las federales, y la Federal de Derechos Humanos está atenta a este tipo de movimientos, y se ha ido poco a poco, hemos ido subsanando muchas cosas que no han sido fácil. Entiendo que nosotros, estos términos de LGTB que han ido aumentando, como ya lo dije, se empezó a aceptar en la década de los 90 y a describir a la comunidad, y se fue ampliando al incluir en personas trans, otros colectivos, dando lugar al término LGTBQ y más, ¿verdad? Entonces, no ha sido fácil, no crea que ha sido fácil. Si nosotros dijéramos entonces... Porque estamos hablando de los derechos, yo ni siquiera he hablado de derechos, he hablado de historia, de cómo están las cosas, pero déjenme decirles que yo tengo mucha discusión desde el principio del término del análisis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los que me conocen saben que yo, justamente cuando hablo de derechos, y que hablo de derechos que están formalizados en el texto constitucional, fíjese que empieza bien bonita nuestra Constitución de nuestro país. Inicia todas las personas, no dice todos los mexicanos, como en algunos lugares, todos los españoles, nosotros, nuestra Constitución, todas las personas, se refiere a todas las personas. Todas las personas gozarán de los derechos humanos que otorga esta Constitución, las que solo podrán restringirse y limitarse en los términos y formas que ella misma establece. Pero habla de todas las personas. Y entonces, por eso cuando hablamos de indígenas, yo entiendo cuál es el espíritu del legislador, pero yo no me atrevería, a lo mejor si yo hubiera sido legislador, pues no me hubiera hablado de indígenas, por ejemplo. Okay. Porque entonces ahora son todas las personas y los indígenas, ¿verdad?
Entonces, pues yo sí, y si le preguntara a alguien, ¿usted es indígena? Pues, o sea, porque además nosotros el término indígena lo utilizamos de manera peyorativa. Mira, este indígena. O sea, como un sinónimo de atrasado, ¿eh? Volvemos a un aspecto no quiero decir eso, social. estoy hablando de la discriminación, de eso estoy hablando, porque estoy hablando de los derechos de las personas de esta comunidad. Y una de las cosas que ha sido la discriminación. Es que entender que estos derechos que buscan ser protegidos, respetados, doctor, dependiendo de su orientación sexual, Sí. su identidad sexual, Sí. o su expresión de género también. Fíjese que, es muy importante, porque si alguien me dijera, entonces, ¿cómo les llamarías? Pues les llamaría de muchas cosas a los indígenas, por ejemplo, a los naturales, a los nativos. Entiendo cuál es el espíritu del legislador, pero lo que no entiendo es que utilicemos o tratemos de diferenciar, porque ya dijimos, y estoy diciendo que la Constitución inicia con todas las personas, y todas las personas son todas las personas, son sin excepción, no discriminan. Y nuestra Constitución es una Constitución mundial. No es una Constitución como yo conozco muchas constituciones, no es porque no es porque le quiera presumir, pero hay muchas constituciones que hablan los españoles, o sea, las constituciones se refieren a sus conciudadanos. Y en el caso de nosotros no. Nosotros somos una Constitución mundial. Porque hablamos de todas las personas. Y entonces, esto es muy interesante. Porque cuando hablamos nosotros de todas las personas y hablamos de no hay discriminación, no hay excepción. Y lo más claro, porque estoy hablando de los derechos de esta comunidad, y los derechos de esta comunidad se encuentran perfectamente establecidos en el artículo 1 de la Constitución. Perfectamente establecidos. Y fíjese lo que dice el artículo 1 de la Constitución, más o menos, no crea usted que también no quiera que se lo diga así. Pero fíjese que dice, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, de género, de edad, de discapacidades, de condición social, de salud, de religión, de opiniones y de preferencias sexuales. O sea, no puede haber ni puede existir maltrato ni atentar contra la dignidad de ninguna persona. Y lo dice así como se lo estoy diciendo. Y queda prohibida la discriminación motivada por preferencias sexuales. Y entonces esto me parece a mí que esto debe ser motivo de reflexión, debe ser motivo, o sea, no se puede menoscabar, anular un derecho de alguien por ser homosexual, por ser bisexual, por ser queer, no se puede bajo ninguna circunstancia. Desde el punto de vista legal. Este artículo, el artículo 1 ha sido reformado y ahora con la reforma de 2011, que es una reforma sobre derechos humanos, pues obliga a las autoridades y le dice a todas las autoridades judiciales, administrativas, a todas las autoridades les dice, en materia de derechos humanos, convierte a la igualdad en principio a la no discriminación. Y le dice a todas las autoridades de todos los niveles, tienen el derecho, la obligación, en todos los niveles de gobierno, a promover, respetar, proteger, pero sobre todo garantizar los derechos humanos sin distinción alguna. Estoy hablando de los derechos de la comunidad, de eso estoy hablando. Ese es el tema. ¿Cómo la ve? Pues muy interesante. Doctor, pero dentro de estos derechos, ¿hay algunos específicos? Pues yo creo que, mire, por ejemplo, pues yo creo que sobre todo a externar su preferencia sexual. Porque si bien es cierto, le quiero poner un ejemplo. En el caso de las confesiones religiosas, también el artículo 24 de la Constitución señala la libertad religiosa. Y dice que la gente tiene derecho a creer en lo que quiera, la libertad de conciencia, de todo lo que... Pero también tiene derecho a manifestar el culto religioso. Por eso usted ve que la gente de sus iglesias y todo, incluso puede ser en público. ¿Qué quiero decir y qué tiene que ver con lo que estoy diciendo? Pues uno de los derechos más importantes de esta comunidad, de esta comunidad, tiene que ver el derecho
a ejercer sus preferencias sexuales. El derecho a ejercer sus preferencias sexuales. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, ahorita ya se nos hace muy, bueno, no, para algunos no, ni siquiera hasta hacen otras cosas, pero por ejemplo el matrimonio igualitario. Ahorita ya ves más ordinario que se puedan casar hombres y hombres y mujeres, sin mucho problema, ya no como antes. Claro. Incluso en el caso de Zacatecas, pues hay hasta unas anécdotas, ¿verdad? Donde un oficial de registro civil, no quiero decir el nombre porque después se enoja el señor, no es cierto, no vamos a decirlo, pero miren, no quiso casarlos. Y ahí ya se avanzó. No quiso casarlos. Y no quiso casarlos porque es una obligación del Estado. El Estado crea una institución llamada Oficialía del Registro Civil con la obligación de registrar los matrimonios. Y él no quiso. Y él, atendiendo a su libertad, a sus convicciones éticas, a su libertad de conciencia, pues él no quiso. Se llama objeción de conciencia y pudo no hacerlo. Pero lo que no pudo el Estado es negarle el derecho a contraer matrimonio y tuvo que casarlo. Creo que lo casó el secretario, a veces hasta el presidente municipal, fueron los que casaron a los primeros que se negaron. Hoy ya no, hoy más ordinario. Ya antes tenía que uno promover amparos. Ahorita ya en todos los estados, en todas las entidades federativas del país, el matrimonio igualitario se empezó a... Y nosotros vamos atrasados, no sé si para bien o para mal. Es que mucha gente dice, ¿atrasados en qué? Si eso para algunos es algo que no debería de ser, que va contra natura incluso. Por eso, fíjese que déjeme decirle, usted no me pregunta, pero déjeme decirle, en el caso de México, vamos atrasadones porque del matrimonio igualitario estamos hablando 2011, 2015, 2000. Y en el caso de los Países Bajos, Holanda y todos, desde 2005. Viven de una manera diferente, es una cuestión totalmente diferente. En Colombia, en Brasil, en Ecuador y en México hasta el 2015 viene a hacer otras cosas, incluso a veces, hay una jurisprudencia de la Corte para hablar del matrimonio igualitario. Hoy es una realidad jurídica nacional y protegida por el derecho, que no ha sido fácil. Por cierto, si usted la quiere consultar, es la jurisprudencia 43-2015. Es una jurisprudencia donde la Corte determina algo bien importante, y una de las cosas que prevé justamente es el hecho de que ya no vincula el matrimonio con algo que era muy importante: perpetuar la especie. Era una obligación. Es más, nosotros definíamos el matrimonio, en todas las escuelas de derecho definíamos el matrimonio como la unión de un solo hombre con una sola mujer, con objetivos específicos: la ayuda mutua y perpetuar la especie. Incluso, déjeme decirle a usted que nos escucha y nos ve, déjeme decirle que hay que hacer una obligación el débito carnal correspondiente. Usted no me pregunta qué es eso, pero yo le voy a decir. Dígame que... Usted no me pregunta. El débito carnal correspondiente era la obligación a la relación sexual que tenían las parejas, el marido y la mujer. Que no quieres, bueno, le recordaba uno sus obligaciones. Oiga, tienes obligaciones. Aquí firmamos. El débito carnal correspondiente era la obligación a la relación sexual. Hoy no es así. Y además no tendría por qué ser así. Pero le estoy hablando, definíamos entonces el matrimonio como la unión de una sola mujer con un solo hombre, con objetivos específicos que ya los dije para no repetirlos. Pero, ¿qué hizo la Corte? Porque estoy hablando de la Corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de una jurisprudencia que es 43 de 2015, determinó algo muy interesante. Lo que determinó es que ninguna persona, ninguna norma jurídica debe vincular, fíjese, o sea, la palabra vincular no significa relacionar, la palabra vincular significa ser obligatorio. Debe vincular el matrimonio a la procreación. O sea, ya no es así. Porque si fuera así, entonces no se podría casar Juan y Pedro, ni María ni Cuquita. Entonces, ya desapareció eso. La Corte ha determinado, ya el matrimonio ya no se define como se define ahora, ¿verdad? Ni limitar la celebración únicamente entre hombre y mujer. Todo lo que tiene que ver, hoy las cosas han sido, así resolvió la Corte. ¿Y por qué tengo que referirme? No sé si la Corte esté bien o mal. Y no sé si vaya contra natura o no.
porque no es el caso de lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando son los derechos de los LGTBIQ. Entonces, hoy todos los estados reconocen legalmente el matrimonio igualitario. Todos los estados. Y entonces, por eso hoy, estoy hablando de esos derechos de los que usted dice, oye, ¿cuáles son derechos más preferentes? ¿Cuáles son los derechos más importantes? Claro. Pues yo creo que uno de los derechos más importantes es a poder manifestar las preferencias sexuales. Yo creo que no es tan sencillo, la verdad, lo reitero y lo repito, no es tan sencillo, sigue habiendo discriminación. Nosotros tenemos un lenguaje a veces muy delicado para hacer el trato. Hay gente que no se le da trabajo, hay gente que no la dejan entrar a lugares, hay gente que... Esa es una realidad, usted lo sabe. Usted que nos escucha lo ve y lo sabe, incluso lo ha visto usted. Entonces, pues, ¿cómo podemos decirlo? Lo podemos decir que nadie tiene derecho a ser discriminado por sus preferencias sexuales, ni a ser tratado en contra, algo que atente contra la dignidad de las personas. Por eso, hoy hemos ido modificando muchas cosas que hemos ido platicando aquí cuando hablábamos de lo del divorcio sin causa. Pues hoy no se necesita tener causa para poder divorciarse de alguien, de separarse. Hoy, atendiendo a ese derecho de libre personalidad, esto es algo muy importante, es algo que tiene que ver, se privilegia pues la dignidad de las personas por encima de todo eso. Yo creo que la columna vertebral, el eje de simetría de los derechos humanos, justamente, ni siquiera, fíjense lo que voy a decir, ni siquiera es la vida, menos la libertad, es la dignidad de las personas. ¿Cómo la ve? Pues muy interesante, doctor. Siempre también nos trae usted, doctor, los retos, también ha señalado en otras ocasiones sobre esa comunidad de lo que estamos hablando. Y bueno, me hace recordar los otros episodios que hemos tenido, doctor, porque como todos los derechos, como los temas, que lo queramos o no, sí se van relacionando. Pues fíjese que hay retos, hay desafíos. Yo creo que sí tenemos que hablar, para ir cerrando más o menos la cosa. Sí hay desafíos y hay retos y hay cosas que tenemos que hablar. Mire, yo creo que se ha ido poco a poco tratando de advertir. Fíjense, por ejemplo, ¿cuáles son los desafíos? Y voy a hablar como si hablamos aquí en Zacatecas. ¿Cuáles son esos grandes desafíos? Estoy hablando a pesar de todos los avances legales, porque ya lo dije. Hay la adopción homoparental, hay la identidad de género. Hoy hay muchas cosas que ayudan a tener una convivencia distinta. Estoy hablando del marco legal actual. Pero sigue habiendo, aún así, estoy hablando también aún a lo que dice la Corte. Hay cosas muy interesantes. A pesar de los avances legales, la comunidad LGTB y más, sigue expuesta a la discriminación y la violencia. Hay crímenes de odio. Sí. Hay crímenes de odio. Por el hecho de ser mujer o ser homosexual o por ser lo que sea, sigue habiendo crímenes. Mire, la falta de políticas integrales. Yo lo que creo, porque usted me preguntó qué podemos hacer o cuáles serían las cuestiones que tienen que ver con los desafíos. Yo creo que la falta de políticas integrales, la inclusión real, porque la inclusión real no significa en la norma, no significa en la ley. La inclusión real significa el tener la aceptación social del diferente en preferencia sexual a nosotros. Esa es realmente la cosa más importante, que aborde las causas de la discriminación y la violencia. Tenemos que hacerlo. Estoy hablando de los desafíos. Claro. Desde luego, una falta política integral en ese sentido. Una inclusión real. Otra cuestión importante. Debería de haber colectivos, pero colectivos en serio, o sea, colectivos no de desorden, porque es más, hoy todos los colectivos, la mayoría, por no decir todos, y lo digo con mucho respeto, hoy la gente se asocia para violentar, es un problema. Cuando alguien me dice que qué pienso de eso, pues ¿cómo que pienso? Pues lo que pienso es que este es un país de reglas y derecho y leyes. O sea, nadie tiene derecho. Fíjese, dice el artículo 17, primer párrafo de la Constitución. Ninguna persona puede fíjese lo que dice, hacerse valer sus derechos por sí mismo ni ejercer violencia para reclamarlos. Eso dice. Y entonces,
no podemos decir o dañar a los demás por el hecho de que no me hicieron caso, que no, pues hay las instancias. Y entonces nosotros nos volvemos en una cuestión muy conflictiva. Pero déjenme hablar también no solamente de los desafíos, porque hay retos también. Oiga, doctor, usted como dice, no me ha preguntado, pero lo que pasa, tocante a lo que señala, yo considero desde mi profesión que hay un proceso hasta biológico del desarrollo del ser humano que va avanzando. Pero cuando usted habla que hay instancias o bueno, estos colectivos que de repente usan cierta presión para querer generar otro tipo de cosas. En el caso del adolescente que va en un proceso, es muy diferente cuando está siendo influenciado a cuando es un proceso que su mismo desarrollo humano se lo va dando. Fíjese que eso es muy buena pregunta. Y déjeme decirlo porque hay algo que se prohibió en México. Prohibición de las terapias de conversión. Fíjese, y eso no creo que me lo saqué de la manga, no. Tampoco de la bolsa. Pero fíjese, hay en México, en la Ciudad de México se prohibió porque se daban terapias de conversión para que usted se hiciera de tal o cual manera. Eso se prohibió, porque efectivamente hay gente que induce, seduce y luego dice, y le gustó y ya. Y cuando digo, estoy hablando de vicios, estoy hablando de cosas. Esta es una cuestión diferente, pero mire, la prohibición de terapias de conversión en varios estados, como la Ciudad de México, están prohibidas. Estas terapias de conversión eran prácticas que violentaban, intentaban cambiar o intentan cambiar incluso todavía agentes de orientación sexual o identidad de persona. Usted no es esto, usted debe ser esto, usted no debe ser esto, usted debe ser esto, porque así lo es. Entonces, o porque así lo ha sido, o porque así lo fue. Entonces, yo creo que pues todo eso, todo lo que atente contra tu voluntad, contra tu dignidad misma, pues es una violación a derechos humanos, es una violación que no podemos tenerlo. Pero sí tenemos muchas cosas. Mire, tenemos muchos retos, yo digo que tenemos muchos retos. Claro. Por ejemplo, ¿cuál es un gran reto? Pues uno de los grandes desafíos, de los grandes retos, de las cuestiones pendientes, es terminar con la violencia con las personas transexuales, contra los crímenes de odio que tienen una alta impunidad. Porque todavía uno no quiere decir cosas, pero hoy se puede decir toda cosa porque no estamos hablando de nada escondido. Hay gente que dice, qué bueno que le pasó. Al cabo era fulano y fulano. Así la gente. Digo, claro, no estoy hablando de algunos, no estoy hablando de todos. Hay una discriminación cotidiana, fíjese bien lo que le voy a decir. Hay una discriminación cotidiana, aunque se diga lo que se diga, en materia de salud, en materia de educación, en materia de trabajo. No, no lo contrates porque es fulano y sus preferencias sexuales son fulano. Y eso lo he visto yo, eso a mí nadie me lo ha contado, nadie. Por eso es importante hablar de una falta de legislación homogénea en todos los niveles, en todo el país, en todos los temas que tienen que ver con la identidad de género. Otra cosa es importante que yo creo que es un desafío, que es un reto, que son cosas pendientes, como la necesidad de una educación sexual integral. Tenemos que tener una educación sexual integral y que haya programas de sensibilización. Yo creo que es necesario que nosotros valoremos lo que está sucediendo en el país, porque justamente lo que hacen las reglas o la finalidad de las reglas es hacer una convivencia armónica. O sea, no solamente en el discurso que yo te respeto, tú me respetas, no, el problema no es que solamente nos respetemos, que podamos convivir armónicamente, porque esa es justamente la finalidad de la sociedad. En la sociedad no somos entes individuales, no, claro que no. Somos entes colectivos. Y bajo esa premisa, la sociedad no es la bola, la muchedumbre, el montón. La sociedad es cuando la gente interactúa con intereses comunes de armonía, de convivencia, de que hagan la vida más afable. Eso es lo que es realmente una sociedad. Y entonces me parece que nosotros lo que tenemos que hacer justamente es regular todo este tipo de conductas y que nos den la oportunidad de vivir en convivencia y no en desazón, en falta de certeza, en desarmonía, ¿no? Doctor, este último punto que tocó de estos retos de la necesidad de educación sexual integral,
Bueno, en los libros de la educación básica tocan los tipos de familia, pero por ahí en algunas instituciones era donde también la parte sexual, no como de estas hojitas no las vamos a brincar. Pero ya hablan sobre este sistema familiar donde está, es papá, papá, ¿no? O sea, es hombre, hombre y mujer, mujer. A las ya tradicionales que a lo mejor a nosotros nos enseñaron. Fíjese que a mí me tocó porque ya estoy viejo, pues yo ya no me cuezo en el primer hervor, no me lo ha preguntado usted, pero ya no me cuezo yo en el primer hervor, y quizás ni en el segundo. Pero déjeme decirle que a mí me tocó, igual que a muchos papás que nos conocemos y que tenemos la misma edad, nos conocemos donde los libros de texto gratuito que llegaban a algunas, yo me acuerdo cómo se quemaron libros de texto en Monterrey, en Guadalajara, montones, la gente la juntaba en las plazas, cuando apareció por primera vez la educación sexual en los libros de texto. Y que aparecieron los aparatos reproductores y se quemaban los libros, Y hoy el niño puede estar viendo pornografía en su celular y les compran celulares a todo el mundo y luego después dicen que por qué andan así. Bueno, en otros lugares no, en Zacatecas somos ordenados. Y entonces, le comento esto porque ha sido las cosas así. Hoy tenemos que ir entendiendo esto. Y déjeme decirle que tenemos que irlo entendiendo porque el mundo ha cambiado. No me pregunte si para bien o para mal. El mundo ha cambiado y tenemos que tener esa aceptación de regular conductas para tener una convivencia armónica. Yo quiero comentarle que sé que se nos está yendo, pero déjeme concluir con algo que me parece que es importante porque empecé a hablar lo que tiene que ver con el mes del orgullo, del orgullo gay. Este mes o esta lucha de esta comunidad no es una lucha que busca privilegios. O sea, porque alguien puede decir, es que quieren privilegios a ellos. No es una lucha en busca de privilegios, sino del goce, ojo con lo que voy a decir, sino del goce pleno de sus derechos humanos que a todas las personas les corresponden. Esa es la lucha, no es otra lucha. Como juristas, ciudadanas, ciudadanos, nos corresponde a todos nosotros reconocer, promover la igualdad como un principio no negociable de nada. Todos somos iguales ante el derecho. Por eso celebrar el mes del orgullo es también hacer una memoria jurídica. Es reconocer a quienes transformaron el marco legal y ampliar un gran espectro de la dignidad humana. Déjeme decirle que yo creo que el derecho debe ser una herramienta para la inclusión. No tiene que ver nada con la inclusión de otras cosas. Después eso lo platicamos. No debe ser, el derecho tiene que ser un instrumento de inclusión, no de exclusión. Quiere decir que ahí vamos todos. La igualdad, amigos y amigas, no es un privilegio, es un derecho humano. ¿Cómo la ve? Excelente, doctor. Pues muchísimas gracias. Creo que el tema, como usted lo dice, este acto social que a veces nos resistimos, lo de no queremos a veces ni hablarlo, a veces la gente no se anima, pero yo le agradezco el venir a colaborar con nosotros y el poder dar a conocer cómo ha ido avanzando. Sí. Aún y con los retos que usted dice, pero se han dado avances. Sí, se ha ido evolucionando, a pesar de todo lo que se pueda decir, hemos ido avanzando, no como quisiéramos, porque la gente tiene derecho a sentirse identificada con lo que ella cree y a realizar los actos con lo que ella quiere, identificada, por supuesto, lo digo, sin dañar a los demás. Hay un principio fundamental para poder ejercer un derecho, que es el no daño al otro. Y el hecho de que no dañemos al otro, pues eso me parece extraordinario. Agradecemos a quienes nos siguen, a quienes nos ven por el canal, a quienes nos están escuchando. Y bueno, esto fue la sección del doctor Rafael Rodríguez, usted y el derecho. Y bueno, el tema de hoy muy interesante, como los demás, doctor. Derecho de las personas LGBTQ y más. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos por escucharnos. Ojalá que no solamente puedan aprender algo, sino además se diviertan, porque lo más importante es que se diviertan y pueda quedárseles algo, o cuando menos la duda. Muchas gracias a todos.